Hola, bienvenidos a Historias con la Profe Eliet. En este episodio vamos a continuar hablando sobre el edificio de los Mazos y otros edificios más que se construyeron muy importantes en la Sierra de Avangares. El edificio de los Mazos contó con 60 mazos de acero, cada uno de ellos pesaba 1800 libras, que equivalen, podríamos decir más o menos, como a unos 812 kilos, y que esos se iban a encargar de moler el cuarzo que venía de las distintas minas. Los materiales que se recogían en la mina Tres Hermanos y otras minas eran transportados por medio de un andarivel. Aquí podemos ver la ruta que seguía el andarivel, que eran unos 8 kilómetros hasta un lugar en Los Chanchos que se llamaba El Embono. El embono era como el sitio de engranaje en que se desocupaban los carros de todo el material que era recibido por una locomotora, la María Cristina, que fue bautizada así en honor a la esposa de Mr. Kidd, que se llamó Cristina Castro Fernández. Al igual, otra máquina de vapor que ya habíamos visto anteriormente, llamada La Tulita, fue bautizada así en honor a la esposa de uno de los altos funcionarios de la compañía, que se llamaba Tulia Castro Fernández, y que eran hijas del expresidente Castro Madriz. Así nos podemos dar cuenta cómo los ligámenes con la sociedad costarricense y la oligarquía que gobernaba el país eran exactamente evidentes. Esas dos locomotoras se ocupaban de transportar todo el mineral hasta los mazos por medio de una vía estrecha, y los carritos iban cargados con todo el material llevados por los mineros hasta llegar a los mazos. Los mazos se conformaron no solamente para llevar a cabo el proceso de molida del material, sino que por distintas etapas iba pasando ese material que se molía hasta llegar a ser totalmente triturado y era mezclado con cianuro de potasio. Esa es una sustancia altamente tóxica que, como pueden ustedes imaginarse, iba a empezar a constituir la contaminación de la hasta entonces limpia cuenca del río Avangares, que a partir de ese momento en que se apersonó la compañía minera, lógicamente empezó a ser en primer lugar deforestada y contaminada por todos los residuos de la mina que eran procesados en los mazos y que posteriormente llegaban hasta los filtros, donde eran purificados para totalmente encontrar en ellos más o menos un aprovechamiento después de todo el proceso de un 40% del mineral. El resto de mineral que se desaprovechaba era sometido a otro procedimiento por medio del mercurio para lograr conseguir el restante porcentaje que perseguía la compañía minera. La edificación grande de los mazos era realmente monumental, y eso lo describe aquí José Gamboa en el Hilo de Oro, que les voy a leer este pequeño fragmento. Cuando él llegó a la sierra por primera vez, que era un jovencito de 14 años, dice que por las tardes, después del trabajo del día, salía a conocer los diferentes departamentos de la sierra. Con un ruido atronador que hacía vibrar toda aquella enorme estructura de hierro, se oía el golpear seguido de 60 enormes mazos de acero que trituraban el cuarzo. El mineral extraído de los socavones de la mina de Tres Hermanos era transportado por un andarivel de unos 8 kilómetros a lo largo hasta un lugar llamado Los Chanchos, como ya les dije, y de ahí trasladado por las locomotoras de la compañía minera hasta los mazos. Esas baterías de mazos grandes que molían todo ese mineral hacían tal estruendo que dicen que se escuchaba aún a 6 kilómetros alrededor. Todavía en lo que es la Irma, que para entonces era una hacienda propiedad de uno de los accionistas mayoritarios de la compañía, Mr. Donan,
también se escuchaba el ruido de los mazos. Por ese lugar era donde pasaba el camino a orillas de la hacienda hacia el puerto de Manzanillo. Y era una hacienda de ganado donde también se engordaba ganado para consumo en la compañía minera. Otras edificaciones importantes que se hicieron y que muchos de los todavía viejos de la comunidad o personas mayores las recuerdan, estaban un hotel de 2 pisos. Ese hotel de la compañía era exclusivamente para que llegaran los altos empleados que tenía la compañía en San José o que también vinieran a hospedarse personas de la alta sociedad de San José que encontraban un sitio ideal para venir a vacacionar en el verano a las minas de Avangares. Era, por decirlo así, un sitio de diversión porque encontraban ahí grandes y monumentales edificaciones, había corriente eléctrica, habían ríos donde bañarse y todo para ellos eso era una verdadera fantasía. En ese hotel también estaba la oficina de correos y telégrafos, que era también establecida por la misma compañía. Y en ese hotel siempre había personas al frente, por decirlo así, chef especializados para atender la alimentación de los altos empleados. También se construyó la edificación de una fábrica de hielo. En esa fábrica de hielo todos los días se podían encontrar 40 marquetas de hielo que estaban a disposición del consumo de todas las minas y las necesidades que habían en los distintos comisariatos que estableció la mina. De esos comisariatos vamos a hablar después. Encontramos también que habían talleres, un taller muy grande, taller mecánico perfectamente equipado, un taller eléctrico y una comandancia. Eso de comandancia suena a que había autoridades ahí y lógicamente que hubo autoridades que estaban prácticamente al servicio de la compañía. Tan es así que la compañía pagaba la mitad del salario y la otra mitad del salario del comandante y los demás guardias que trabajaban a su cargo era pagada por el gobierno. Era muy corriente ver afuera de la comandancia cepos en los cuales se castigaba a las personas que llegaban a vender de contrabando licor, que nosotros llamamos el guaro de contrabando, porque eso era prohibido en la compañía, dado que alteraba los nervios y el sistema totalmente de trabajo de los mineros, y por eso era prohibido el consumo de licor en la compañía minera. También encontramos que muy importante fue el hecho de que se construyó una casa de piedra labrada especial para guardar algo que se considera fundamental y básico en la explotación minera, que es la dinamita. La dinamita que se usaba en todos los socavones y en todas las galerías de las minas estaba ahí guardada en la casa que hoy llamamos la Casa de la Pólvora. Todo eso está ubicado en lo que actualmente se llama el Ecomuseo de las Minas de Avangares y es posible conocer para cualquiera que lo visite, donde van a encontrar todas esas manifestaciones en el sitio que nos dicen a nosotros lo grandioso que fue la explotación minera en la Sierra de Avangares. Y llegando a los mazos, las líneas de ferrocarril, las locomotoras que iban y venían y grandes edificaciones de madera que eran las casas de la compañía minera, donde se podía llegar de visita en cualquier momento, según contaban las personas, muchas de las cuales yo entrevisté que vivieron en aquella zona de la sierra hace muchos años. Cuando yo estaba en 3er grado, tuve oportunidad de conocer una de esas casas donde vivía mi maestra en ese tiempo, que se llamaba Doña Gilma. Y Doña Gilma Girón una vez le dijo a mi mamá que me diera permiso para ir a la sierra con ella y me llevó a su casa.
su marido, había adquirido una vez que la compañía decayó esa finca donde está hoy el Ecomuseo. Y en la casa, ahí vivía ella. Era una casa enorme de madera, de corredores volados, llena de plantas que a mí me impresionó. Y lo que más me impresionó fue que me llevó a conocer a mis escasos 9 años lo que era la subestación eléctrica, viéndola yo llena de raíces y de plantas, y nunca podré olvidar que me dijo: algún día esta casa la voy a remodelar porque yo quiero venir a vivir aquí. Y en efecto, muchísimos años después, encontré a doña Gilma viviendo en la subestación eléctrica que había remodelado en algún momento. Esos son recuerdos bonitos que es bonito compartir también con ustedes, porque son vivencias de esa época, aunque yo no tengo tanta edad, pero sí cogí esa colita que les cuento ahora. También en la sierra hubo un comisariato del que les he dicho, vamos a hablar después. Eso es importante destacarlo porque es un tipo de comercio que no se conocía en la zona y que fue uno de los ligámenes que tuvo la compañía abiertamente para considerar que los mineros eran como casi propiedad suya, porque los obligaba a consumir en ese tipo de comercio. La electricidad fue muy importante para la compañía minera y la primera planta hidroeléctrica se instaló en la mina Boston utilizando el agua del río Avangares. Sin embargo, pronto se van a dar cuenta que no daba abasto para todas las necesidades de las minas. Y es por eso que van a iniciar todo un proceso la compañía para conseguir realizar la construcción de una represa hidroeléctrica de mayor capacidad en el río Guasimal con su afluente el Surtubal, que eso dependiendo de Punta Arenas van a conseguir que le den la concesión de toda el área de la cuenca geográfica de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados para explotar esa represa hidroeléctrica, todo ese potencial, y llevar la electricidad por medio de posterías hasta la Sierra de Avangares. El constructor fue un español, Pelayo Marcet, quien llegó procedente de España a Costa Rica, y él en la sierra estuvo trabajando en las máquinas de ferrocarril, teniendo conocimientos acerca de ingeniería hidroeléctrica. Lo pusieron al frente de esa empresa grandiosa y él se considera uno de los pioneros fundadores de Guasimal porque se ligó para siempre a ese poblado. Esa construcción va a hacer que la compañía alcance muchísima mayor productividad, hasta 100 toneladas por año más de material molido, que la electricidad llegue a todas las galerías, que se puedan mover todas las maquinarias necesarias, que se establezca tranvía eléctrico, como se estableció, y eso va a significar grandes adelantos y mayores ganancias para la compañía. Seguiremos hablando de esto la próxima vez.